Bien, bueno, entonces estamos entrando en la unidad 4, la de espacios vectoriales, que contiene la parte de espacios, de subespacios, de espacios generados, dependencia o independencia lineal, bases, dimensiones de los espacios, bueno, todo ese tipo de temas que vamos a ir desarrollando. El tema de espacios vectoriales y por ende los subespacios, que son subconjuntos de los espacios, y son espacios en sí mismos, pero más de menor tamaño, por ejemplo. Bueno, este tema de espacios es un tema como central en el álgebra. Nosotros ya en otras oportunidades dijimos que el álgebra como que clasifica las estructuras, es justamente la encargada de armar, de proponer estructuras algebraicas, que son conjuntos de cosas con determinadas operaciones, y cada una de esas estructuras tiene alguna característica distinta a la otra, y nos sirven para alguna cosa en particular, ¿no? Eso es un poco la tarea central del álgebra, o sea, este tema es un tema como central del álgebra lineal. Porque justamente los espacios vectoriales son conjuntos, son un conjunto de determinados elementos en el cual se definen dos operaciones que las vamos a llamar suma y producto por un escalar, pero que no necesariamente son la suma que estamos acostumbrados a hacer, ni el producto escalar que estamos acostumbrados a hacer, y que para ese conjunto, con esas dos operaciones definidas, se deben cumplir una lista de 10 propiedades. Cuando eso sucede, tenemos entonces un espacio vectorial. A ese conjunto, a los elementos de ese conjunto los vamos a llamar vectores, pero por el hecho de pertenecer a un espacio vectorial, no porque sean vectores como los venimos conociendo desde la física o en álgebra y geometría 1, ¿sí? Nuestro conjunto de elementos puede tener matrices, puede tener polinomios, que nosotros vamos a trabajar muchísimo con matrices y con polinomios, puede tener funciones continuas, eh, puede tener vectores en sí mismo, puede tener números reales, o sea, básicamente es un conjunto con elementos adentro, a los cuales vamos a llamar vectores, pero por el hecho de pertenecer al espacio vectorial. ¿Bien? Bueno, esa es la primera aclaración. La segunda aclaración es que dijimos que a ese conjunto de elementos con los que vamos a trabajar se le define una suma y un producto por un escalar, pero que eso no necesariamente es la suma y el producto por escalar que uno está habituado a hacer. Es más, si vamos a usar la suma habitual y el producto escalar por un escalar habituales, tenemos que aclararlo. Tenemos que decir, ¿ves como dice acá? Que la suma y el producto son los usuales. Por ejemplo, si yo trabajo con un conjunto de polinomios y quiero probar si ese conjunto será o no espacio vectorial con determinada operación, si quiero usar la suma normal entre los polinomios, la que sabemos hacer, tengo que aclarar que voy a querer la suma usual de polinomios. Porque es posible que me definan otra suma, digamos, una operación a la cual uno va a llamar suma, pero puede hacer otra cosa, o puede sumar dos polinomios de otra manera distinta a la que uno está habituado. De hecho, vamos a hacer ahora en esta clase, vamos a hacer un ejemplo definiendo una suma y una multiplicación que no van a ser las usuales de los campos donde estamos trabajando. Eso hace que a partir de este tema a uno le empiecen a cambiar las ideas que tenía tipificadas en la cabeza, y de hecho nosotros a estas operaciones, nosotros no, la bibliografía también, las llaman, por ejemplo, suma rara. Hay libros que te la llaman suma rara, o te la llaman suma especial, o suma que se definió para este caso, ¿no? Lo mismo el producto por un escalar. Porque, insisto, si nosotros vamos a trabajar con lo que es usual en ese campo, tenemos que decir, por ejemplo, voy a trabajar con matrices 2 por 2 y la suma va a ser la que sabemos hacer, la usual entre matrices.
porque puede ser que me definan una suma rara o suma especial, y me digan que sumar dos matrices lo vamos a hacer ahora de otra forma distinta a la que sabemos. Esto nos va a llevar a que, digamos, una de las cosas que se deben cumplir en un espacio vectorial es que el espacio vectorial, ese conjunto de elementos, para la operación suma rara, tiene que tener un neutro, ¿no? Esa es una de las reglas que ahora vamos a ver, que son 10 las propiedades que tienen que cumplir. Una de las propiedades es que tiene que tener un neutro. De nuevo, ese neutro no necesariamente va a ser el 0, 0 del conjunto. Por ejemplo, estoy trabajando con vectores y nosotros sabemos que entre los vectores hay uno que es el neutro, que es el 0, 0, 0. Si estoy en vectores de R3, el neutro es el 0, 0, 0. ¿Pero por qué? Porque está con la suma que yo sé hacer y con el producto por un escalar que yo sé hacer. Ahora, si a mí me cambiaron la suma y me dijeron que a partir de acá se suma de otra manera, capaz que el neutro no es el 0, 0, 0. Y puede ser cualquier otro, cualquier elemento de ese conjunto, cualquier otro vector, digamos, si estamos hablando de vectores de R3. Y lo mismo con las matrices, con los polinomios y con las funciones. Nosotros no trabajamos en nuestro TP con espacios vectoriales de funciones, porque en realidad eso es del área de análisis, pero las funciones continuas también forman un espacio vectorial. ¿Bien? Entonces, yendo a la definición formal, que la tenemos acá en el apunte, ya he introducido el tema y habiendo dicho que es uno de los temas neurálgicos del álgebra lineal, importantísimo. ¿Por qué importantísimo? Porque cuando yo descubro que un conjunto de elementos con determinadas operaciones cumple con esta lista, y es un espacio vectorial, bueno, tengo un montón de beneficios respecto de esos elementos que estoy usando, ¿no? En otras ciencias, Profe, hablando. Sí, sí, escucho. profe, una pregunta. Sí, poné que tengo un espacio vectorial y termino que sea poner en R2 o R3. Si yo pruebo que existe el 00 o el 000, ya estoy probando que no existe que no va a ser vacío en ningún momento, ¿no? Claro, es una de las cosas que tiene que suceder, tiene que ser un conjunto no vacío. Y si nosotros encontramos que el nulo pertenece, ya podemos decir que es no vacío. Sí, es verdad. Y pueden haber espacios que no tengan el nulo y que yo al mismo tiempo pueda probar que no sea vacío. Sí, o sea, pero hay que ver si es espacio o no. Hay que ver, porque para que no sea, que sea distinto de vacío es una de las 10 que vos tenés que probar, ¿no? Por ahí tenés conjuntos que son no vacíos, que tienen elementos, Profe, pero te fallan alguna de la lista de las propiedades, entonces no será un espacio vectorial, será un conjunto de elementos con alguna de las propiedades, pero no es espacio porque no las cumple a todas. Sí, puede suceder. Claro, se entendió. Bien. Bien, entonces vamos a la definición formal. Dice, un espacio vectorial real o R espacio vectorial es un conjunto B no vacío. ¿Ven? Acá está la primera de las condiciones de las que hablábamos recién. Es un conjunto hasta ahora, un conjunto B distinto de vacío, de objetos llamados vectores, que los vamos a llamar vectores por el hecho de pertenecer a un espacio vectorial, pero que no tendrían necesariamente que ser vectores, junto con dos operaciones llamadas suma, que se nota con este simbolito distinto, no le ponemos el más que solemos poner, porque esa sería la suma usual, ¿no? Dos operaciones llamadas suma, que se anota así, y producto por un escalar, que se anota de este modo, tampoco le ponemos el for de la X, porque no será siempre el producto usual, lo cual escribiremos como esta terna, o sea, esta terna formada por un conjunto B no vacío, con una operación que se va a llamar suma, y otra operación que se va a llamar producto escalar. Si satisfacen toda esta lista de propiedades, ¿no? Que son 9, son 9 propiedades más la del no vacío, son 10, por eso yo hablaba de la lista de 10. Entonces, si ese conjunto y esas dos operaciones satisfacen las siguientes propiedades, que son las 10, eso formará lo que se llama un espacio vectorial. En este caso, un R espacio vectorial. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros decimos R espacio vectorial o espacio vectorial real, es porque la multiplicación por ese elemento, por ese número de afuera del grupo, del conjunto, es una multiplicación por un real. Yo podría tener que a esos elementos del conjunto los quiero poder multiplicar con un número complejo. Y ahí estaría hablando de un espacio vectorial complejo o un C espacio vectorial. ¿Sí? Si yo planteo que la operación de multiplicar por alguien de afuera del conjunto, si yo quiero multiplicar por ese alguien que es un complejo, ahí tendría un espacio vectorial complejo. Nosotros en esta materia casi nos vamos a limitar a los espacios vectoriales reales, pero ustedes tienen que saber que puede existir un espacio vectorial complejo. Y la diferencia está en por quién yo quiero multiplicar a los elementos de adentro con alguien de fuera de ese conjunto, ¿no? Porque nosotros definimos dos operaciones, una que es entre los elementos, que se llamará la suma, que va a ser entre dos elementos del conjunto, y otra operación que relaciona uno del conjunto con alguien de otro campo, que la mayoría de las veces va a ser un número real, por eso vamos a llamar espacio vectorial real, pero podría ser un complejo, y vamos a llamar espacio vectorial complejo en ese caso. ¿Bien? Bueno, y entonces, bajo estas condiciones, un conjunto no vacío y dos operaciones, una que relaciona los elementos dentro del conjunto y la otra que me relaciona uno del conjunto con alguien de afuera, ¿sí? Las 9 propiedades siguientes que se tienen que cumplir, porque una era la del no vacío, son esta lista que está expresada acá. O sea, si hablamos de la suma, que es la que relaciona dos del conjunto, la suma tiene que ser cerrada. ¿Qué significa? Que yo tomo dos elementos del conjunto y los sumo con esta suma que me definieron y me tiene que dar un elemento del conjunto. Eso significa que una operación sea cerrada. La siguiente que se tiene que cumplir es la asociatividad. La conocemos, o sea que si yo tengo 3 elementos, yo puedo tener el U más B más W asociados, o puedo tener U más B asociado y el W estar afuera. Y todo eso tiene que dar igual, ¿no? La propiedad asociativa que nosotros conocemos. También se tiene que dar la conmutativa, que es la que conocemos, o sea que U sumado con B tiene que ser lo mismo que B sumado con U, ¿no? Profe, perdón. Sí. Nosotros, por ejemplo, entonces, en algún ejercicio vamos a tener que ver si se cumplen todas estas propiedades para saber si estamos trabajando con un espacio vectorial. Claro. Sí, hay ejercicios en el práctico, por ejemplo, que te dan un conjunto de polinomios y tal suma y tal producto y te dicen probame que sea espacio vectorial. Si Claro, ese es entonces en el ese caso ejercicio, tenemos que ir... tenés que probar eh, las 9. ¿Sí? Por supuesto, en un parcial nunca llegamos a un ejercicio de ese estilo porque te llevaría 2 horas solamente un ejercicio. claro, y Lo que sí por solemos ejemplo, hacer en un parcial es que, por ejemplo, te decimos, las primeras tales 5 ya sabemos que se cumplen. Vos probame 2 o 3. claro, ¿Sí? y profe, una pregunta, ahí en las propiedades que está diciendo, V y W, ¿qué representarían? Elementos del conjunto B. Pueden ser Ah, o sea, pueden ser polinomios, polinomios, matrices, vectores. Ah, vectores, bien. números, cualquier cosa. O sea que de ahora en adelante, digamos, vamos a dejar de, por ejemplo, las matrices las representamos con una mayúscula, las representamos como, digamos, con letras minúsculas, digamos, ahora. Sí, si uno ya sabe, si vos ya sabés que este B es el conjunto de matrices, 2 por 2, ponele, bueno, las seguís llamando como las llamábamos, matriz A, matriz B, ¿no? Pero Ah, está para dar bien. la lista de propiedades generales tenemos que hablar de vectores del espacio vectorial. Ah, está bien. No Genial. Gracias. necesariamente vector quiere decir vector flechita. Claro, o sea, vector sería, en este caso serían los elementos que están dentro del espacio, digamos. Claro, O sea, pueden ser o vectores u otra cosa, digamos. exacto. Sí, sí. Bien, genial. Gracias, profe. Bien, Profe, sí. profe, disculpe. ¿Se me Ujú. escucha? Sí, sí. ¿Y por qué hablamos de un espacio vectorial? O sea, ¿por qué vectorial sería el espacio? No sé.
O sea, el origen de por qué se le dio el nombre de vectorial, no lo sé. Sé que a partir de que vos probás que un conjunto de cosas con estas dos operaciones cumple con la lista de las propiedades, a partir de ahí vos a eso lo llamás un vector. Así sea una matriz, un polinomio, una función continua, un número real. Disculpe, profe, se me cortó. ¿Cómo puede repetir, por favor? Claro, no, que por qué se le puso vectorial a eso, no lo sé, habría que investigarlo. Lo que sé, o sea, lo que sí te puedo decir es que una vez que vos probás que un conjunto de cosas, lo que sea, matrices, funciones, polinomio, qué sé yo, a partir de que ese conjunto, con las dos operaciones que te definieron, cumple la lista de propiedades, a partir de ahí eso se llama espacio vectorial y por lo tanto el elemento se llama vector. Que si yo Ok. puedo trabajar con un conjunto de matrices 3×2, porque tampoco no necesariamente las matrices tienen que ser cuadradas, ¿eh? Yo puedo trabajar con un conjunto de matrices 3×2, ¿sí? Y una suma y un producto por escalar, por real. Si con eso yo verifico que las 10 propiedades estas se cumplieron, a partir de ahí eso es un espacio vectorial, entonces las matrices serían los vectores de ese espacio vectorial. Listo, profe. Eso. Profe, Sí. una consulta. ¿Cómo determino yo que un conjunto no es vacío? ¿Cuándo puede ser vacío? Cuando vos encontrás un elemento que pertenezca a ese conjunto. Por ejemplo, si yo te digo que el conjunto B está formado por los polinomios de grado 1, vos decís, Sí. bueno, el polinomio 2x más 4 pertenece a ese conjunto, porque es un polinomio grado 1, entonces ya está, es no vacío. Ah, perfecto. Nos va a interesar saber si dentro de esto del no vacío, o sea, yo el no vacío lo puedo probar con cualquiera, pero nos va a interesar saber si tiene al nulo o no, porque eso va a traer alguna consecuencia después. Pero el no vacío lo puedo probar encontrando cualquiera. Muestro una, ponele que te hablaron del conjunto de las funciones continuas. Bueno, listo, yo digo, la función identidad, f de x igual x, es continua, pertenece al grupo, listo, es no vacío. Perfecto, ahora sí. Gracias, profe. Bueno, entonces dijimos, respecto a la suma que relaciona dos elementos dentro del conjunto, tiene que ser cerrada, o sea, cuando yo sumo dos elementos me tiene que seguir dando un elemento de ahí, tiene que ser asociativa, como la conocemos, tiene que ser conmutativa, también bajo la definición que conocemos, tiene que tener un neutro, que digamos, pero ¿en qué sentido tiene que tener un neutro? Tiene que tener un neutro que va a ser un elemento de ellos, tal que cuando yo lo sume con cualquier otro, me dé por resultado ese otro, pero no debemos suponer que ese neutro que yo nombro ahí es el 0,0 que uno conoce. De hecho, vamos a hacer hoy un ejemplo y donde el neutro es otra cosa. No es el 0,0 ni cosa que uno imagina. Profe, Sí, haciendo la suposición que te recién dijo que no hagamos, pero que el cero, por ejemplo, en una matriz, profe, sí. de 2×2, el neutro sería la matriz de 2×2 que tenga todo cero, ¿no? La matriz nula sería. No necesariamente. No, por dar un ejemplo. Sí, si vos estás con la suma habitual, el neutro que uno conoce es el 0,0,0,0, digamos, es la matriz 2×2 Perfecto. que tiene todo cero. Y en el caso de, por ejemplo, que sea esta suma especial, ¿cómo nos daríamos cuenta que es el neutro? Porque con el ejemplo este que vamos a ver hoy, nosotros tenemos que aprender a encontrarlo. O sea, yo tengo que encontrar que existe ese neutro. Y no tengo que suponer que el neutro era el 0,0 que yo conocía. Yo tengo Claro, o que sea, si encontrarlo. nosotros vemos un 0,0, ya sea en un vector, en una matriz, en un polinomio, no tenemos que decir, este es el neutro. Ah. No, hay que Puede encontrarlo. ser que sea neutro, pero no necesariamente. No, es que son dos cosas distintas. Neutro, lo vamos a llamar el neutro porque es el que tiene la característica de que cuando vos lo sumes con un compañero del conjunto, no te afectó a ese otro del conjunto. O sea, cuando yo sumo cualquier B más este neutro, me sigue dando B. ¿Sí? Pero eso es lo que hay que diferenciar. Que uno habla de neutro, pero no como sinónimo del 0,0, que es lo que uno está acostumbrado.
Nosotros estamos acostumbrados a que agarro un vector y le sumo con el 0, 0, me da el vector. ¿Bien? Bueno, no necesariamente siempre va a pasar así. Puede ser que en este contexto mi neutro sea el 1, 2, qué sé yo, cualquier otro. ¿Pero por qué es mi neutro? Porque tiene la capacidad, la característica de que yo a cualquiera le sumaría el 1, 2 y me estaría dando ese que yo agarré primero. No me estaría cambiando a ese que yo sumé. En ese sentido es neutro. O sea, hay que diferenciar neutro de nulo. Nosotros estamos habituados al nulo. Ese es el que conocemos. El nulo es el 0, 0. Bueno, ahora hay que hablar de un neutro, que puede ser Profe, cualquiera de ellos, cualquiera del y, grupo, del conjunto. y ese neutro tiene que ser nulo para todos los vectores de ese espacio vectorial, ¿no? No puede ser, o es dependiendo del vector que tomamos, tiene cada uno un nulo. No, tiene que ser, este es único. Si existe, porque por eso tiene que existir, si existe uno Si de existe ellos es único. que actúa como función de neutro, que tiene esta característica de no afectarte al otro, ese es único y tiene que Listo. no afectarte a nadie de los demás. En ese mismo sentido, viene la otra que sigue, que dice que para cada elemento de este conjunto todavía, para cada elemento de este conjunto, existe otro que fíjense que se lo llama B', que es el opuesto, pero no le decimos menos B, ¿sí? Decimos que para todos los vectores, todos los elementos de este conjunto, existe otro B' dentro del mismo conjunto que tiene la capacidad de que cuando yo sumo al B con el otro, me da el neutro que acabo de encontrar en el inciso anterior. Que nosotros esto estamos habituados a encontrarlo y a hacerlo, pero dentro de la habitualidad que traemos. Por ejemplo, si yo hoy les digo vector 1, 2, yo sé que existe el opuesto del 1, 2, que va a ser el menos 1, menos 2. ¿Por qué? Porque 1, 2 sumado a menos 1, menos 2 me da el 0, 0, que es el neutro que nosotros conocemos. Pero eso es un caso particular. Acá estamos expandiendo la idea. O sea, yo puedo tener el vector 1, 2 y capaz que su opuesto es el 7, 9, no sé, cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque el neutro ya no es el 0, 0, es otra cosa. Entonces lo que yo tengo que buscar es qué vector asociándolo con el 1, 2 me da ese neutro que yo encontré que no era el 0, 0. Claro, Igual, dependiendo cómo defina la nueva suma. Claro, depende de cómo te definan la nueva suma, exactamente de eso. De eso depende. y no es lo mismo el neutro para la suma que el neutro para la multiplicación, Claro, no. obviamente. El neutro para la multiplicación que tiene que existir también, pero ves, debe ser el 1, acá lo dice. ¿Pero por qué? Porque la multiplicación no la hacemos entre dos elementos del grupo. Es uno del grupo con un número real de afuera. Entonces lo que te dice la propiedad esta, que es la P5, te dice que existe el 1 en los reales y debe cumplir esto, que yo tomo un elemento del conjunto un vector, y lo multiplico por el número real 1 y me tiene que dar ese mismo elemento que yo tomé. Pensemos en matrices, las matrices esto lo cumplen. Yo agarro una matriz 2 por 2, la multiplico por 1, sigo teniendo la misma matriz 2 por 2 que agarré al principio, entonces eso lo cumplen. De hecho las matrices forman espacio vectorial, con la suma habitual y el producto por escalar habitual, ¿no? Son un Profe, espacio vectorial. Las ¿tiene que matrices. ser conmutativa también? No, el producto no, porque vos no estás multiplicando dos elementos del grupo. Vos multiplicás uno del grupo con un número real. Y ahí Perfecto. la conmutatividad se te da porque multiplicar por un número real da lo mismo con Sí. ponerlo Estaba en pensando por ahí si tenía que ser conmutativa entre dos del mismo espacio, que no, por ahí en no, matrices, por ahí porque no. de hecho tampoco está definida, lo que te definen no es el producto entre dos elementos del espacio. El producto que te definen es el de uno del espacio con un número real. Perfecto, sí. Que está fuera del espacio. Sí. Entonces veníamos con que existe un neutro que tiene la capacidad esta de que sumado con cualquier otro no me lo cambia,
Y en ese mismo contexto existe un opuesto, pero que lo vamos a llamar B', no lo vamos a llamar menos B, porque no sabemos si es o no, que tiene la característica de que al sumarlo con el original, te da el neutro que tenés encontrado en el inciso anterior. Bueno, estas son las 5 que se deben cumplir respecto a la operación de sumar, que es la que relaciona elementos del mismo espacio, del mismo conjunto B. Y después tenemos las del producto por número real, ¿no? Que la primera dice algo así como cerrado también, ¿no? Como que si yo tengo un número real y tengo un elemento de este conjunto, cuando ese elemento lo multiplico por el número real, debe seguir perteneciendo al conjunto inicial. Pensemos en vectores como vectores, pero que tienen todas sus componentes positivas. Por ejemplo, vectores de R3 que tienen sus 3 componentes positivas. Ese conjunto no cumpliría con esta propiedad, porque acá me habla de que el alfa es un número real, cualquiera. Entonces yo agarro un elemento del conjunto S, que será, por ejemplo, el vector 1, 2, 3. Tiene todas sus componentes positivas, está dentro de ese conjunto, ¿no? Agarro el 1, 2, 3, pero lo multiplico por el real menos 2, y lo que me dio de resultado es un vector que no pertenece al conjunto, porque no tiene todas sus componentes positivas. ¿Sí? Entonces, ese conjunto de vectores no estaría cumpliendo con la P sub 1 esta, que está en esta lista. Por lo tanto, no sería espacio vectorial. Porque Profe, de las 10, si me falló una, listo, no es espacio vectorial, ¿no? Sí, escucho la pregunta. no, podría repetir porque no me quedó claro eso. Ponele que el B con el que estamos trabajando, este conjunto con el que estamos trabajando, sean los vectores de R3 que tienen todas sus componentes positivas. Es no vacío, porque yo puedo mostrar uno cualquiera, puedo mostrar el vector 1, 2, 3, y digo, este pertenece porque tiene sus 3 componentes positivas. ¿Sí? Bueno, pero cuando trabajo con toda la lista de las propiedades, y llego acá, esta me dice que yo debo agarrar un número real cualquiera y multiplicar por un elemento de ese conjunto y me tiene que seguir dando algo dentro de ese conjunto. Bien, esta me va a fallar porque yo tomo el elemento 1, 2, 3, que era un vector con componentes positivas, y lo multiplico por el número real menos 2, y ahí tengo un vector que ya dejó de tener sus componentes positivas, porque va a ser el vector menos 2, menos 4, menos 6. O sea, lo que obtuve de esa multiplicación no es un vector que está dentro del conjunto B. Entonces esa me falló. Listo. Ese conjunto no será un espacio vectorial. Porque esta es la que suele derribar casi todos, la que suele derribar muchas veces, la que te da la decisión de que si eso no es. Porque habla de alfa número real cualquiera. Entonces yo tengo que poder tomar cualquier número real y multiplicarlo por cualquiera dentro del conjunto y me tiene que seguir dando un elemento del conjunto. Profe, Sí. entonces, si parece es la que más derriba, esto no hay que respetar el orden, ¿o no? Podemos No, ir no hay que probando como respetar el quiera. orden. No hace falta respetar el orden. Podríamos directamente Las que caer a más esta que derriban son la primera de allá, la que decía que eran cerradas, la voy a anotar. ¿no? De que vos tenés 2 elementos dentro del conjunto y cuando los sumás te tiene que seguir quedando adentro del conjunto. Esa es una que suele derribar bastante, y la otra que derriba bastante es esta, porque el alfa es un número real cualquiera. No sé, imaginemos otro caso. Me dicen vectores de R3 que tienen todas sus componentes fraccionarias. ¿Sí? Sus componentes son todas fracciones. Bueno, yo muestro que es no vacío porque digo, el vector 1 medio, 3 medio y 5 medio está ahí adentro, tiene todas sus componentes fraccionarias. Ok, bueno, pero resulta que el alfa este es un número real cualquiera. Entonces se me ocurre multiplicarlo por raíz de 2. Listo, lo que obtengo es un vector que tiene sus componentes que no son fraccionarias, porque me va a quedar raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 sobre 2, 5, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, Bueno, profe. esta es ¿Pero una qué? que, por lo general, es la que te derriba la idea. O sea, si esta camina, es muy probable que caminen las otras. Porque después la conmutativa, la asociativa, a veces también fallan, obviamente, porque depende cómo te definieron esa suma y ese producto. Pero, por lo general, si hay una suma, la suma suele conmutar. Por ejemplo, entre matrices, bueno, ahí por ahí se puede presentar algún problema con el producto de matrices, que no es conmutativo, pero bueno, esa es muy interesante probarla enseguida, porque si esa camina, sigo, si no, y no pierdo más tiempo, porque yo probé con esa y no me dio, listo, nada, no hago más nada, no sigo con las otras 9 porque es inútil. Bueno, ¿qué dicen las que siguen? Las que siguen hablan de una cierta distributividad, entre comillas, de la suma de vectores y de la suma de escalares, de reales, ¿no? Me dice que multiplicar un número por la suma de u más b tiene que ser igual a distribuir, entre comillas, alfa por u más alfa por el b. Y lo mismo me dice con respecto a suma de números reales, o sea, si yo tengo alfa más beta multiplicado por un vector, esto se tiene que poder distribuir, tiene que ser alfa por el vector más beta por el vector, ¿no? O sea que respecto al producto por un escalar tenemos que sea cerrada, que digamos que al multiplicar por un número de afuera lo que obtengo sigue siendo un elemento del conjunto original, que tenga estas dos distributividades respecto a sumar los vectores o a sumar los números reales, y después la última, que esta es bastante obvia, que se tiene que cumplir que el número 1 real, el número 1 multiplicado por cualquiera de los vectores, no me cambia el vector. Pero esta, por ejemplo, es una que normalmente funciona. Rarísimo que esta no funcione, digamos. ¿Le tienen que poner alguna condición, profe, para que no funcione? Y deben haber algunos casos especiales. Yo no recuerdo algún caso donde la que falle sea esta. Sí recuerdo donde la otra, en esta otra te fallan un montón. Sí, En P1, esa que dijo que es una de las que más derriba la hipótesis. Bueno, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que el real, en ese caso, en el ejemplo que dio, es el -2, me dice que no es espacio vectorial? ¿Yo puedo dar un contraejemplo para demostrar eso? ¿O claro. siempre tengo que trabajar algebraicamente con, por ejemplo, con el alfa ahí? No, justamente si vos detectaste que esa es la que te falla, por lo que dijimos, ponele que pensábamos en vectores con componentes reales, bueno, pero yo agarro un real, con componentes positivas, perdón, pero yo agarro un real negativo y le multiplico al vector y listo, se acabó las componentes positivas. Entonces, si yo detecto eso, doy el contraejemplo, justamente, eso, agarro el vector 1, 2, 3, lo multiplico por -2 y muestro que ahí hay uno que ya no cumple. Porque cuando Listo. yo detecto algo falso, con que yo encuentre el ejemplo que dice que uno de ellos no lo cumple, ya está. Perfecto. La macana es cuando vas viendo que todas las cumple, porque entonces hay que demostrar. Ahí está el punto. A cada una de estas hay que demostrarlas, son 10. Por eso también yo les decía que en nuestros parciales, por lo que nunca vamos a poner, demostrame que esto es un espacio. O sea, a lo sumo te diremos, mirá, la conmutatividad, la asociatividad se cumple, la distributividad con el escalar se cumple, ya, demostrame que tiene el neutro, por ejemplo. Demostrame una o dos de las propiedades, ¿no? Bueno, ahora llegamos a ejemplos de espacios vectoriales, más que nada de los que con los que uno ya fue trabajando. Por ejemplo, los vectores de R2 con suma y producto por escalar conocidos, o sea, los usuales, como yo sé sumarlos. Yo tengo dos vectores de R2, sé sumarlos, componente a componente. Y sé cómo se multiplica eso por un número real, ¿no? Se multiplica cada componente por el número real de afuera. Bueno, esto es un espacio vectorial. De hecho, es con lo que ya veníamos trabajando desde álgebra y geometría 1, sin decir que era un espacio vectorial, pero veníamos trabajando con vectores de R2, de R3, con matrices, todo eso veníamos trabajando, son espacios vectoriales. Bueno, ¿por qué podemos decir que es espacio vectorial? Bueno, si sumo dos vectores del plano, obtengo un vector del plano. No hay manera que sumando dos vectores ni me dé un número, ni me dé una matriz, ni me dé
un vector de R3. Si yo estoy sumando dos vectores de R2, me va a dar otro vector de R2, es cerrada. Sabemos que es conmutativa y que es asociativa, porque es la suma usual de vectores. El conjunto tiene a un neutro, que en este caso es el 0, 0, al que nosotros hemos llamado el nulo. ¿Por qué? Y porque este 0, 0 sumado con cualquier otro me da el otro. O sea que actúa de neutro, no lo afecta. Cada vector de R2 tiene un opuesto, que acá sí lo estoy llamando menos B porque es el opuesto, pero cuando hablamos genéricamente arriba dijimos un B', ¿no? Bueno, entonces cada vector tiene su opuesto, y al sumar al vector con el opuesto me da el 0, 0, que era el neutro, y cumple con todas las demás, ¿no? Si tengo un número real y B es un vector, multiplico ese número por un vector, obtengo un vector. No hay manera que obtenga otra cosa. También distribuye, esta propiedad la conocemos, K por U más B es K por U más K por B, la hemos visto en álgebra y geometría 1. Esto lo mismo, K más K' por B, y puedo distribuir, ¿no? También puedo tener esta especie de asociativa en el producto por escalares, y obviamente existe el 1 entre los números reales, tal que si multiplico a 1 por un vector del plano, me va a seguir dando el mismo vector del plano. O sea, esta última, claramente, es rarísimo que no cumpla. Bueno, entonces, los vectores de R2, el plano que nosotros trabajamos en álgebra y geometría 1, con la suma y el producto por escalar normales, usuales, que sabemos usar, forman espacio vectorial real. ¿Bien? 2, los complejos, los que estudiamos en la primera unidad, lo mismo. Acá dice, se deja a los alumnos verificar, pero si ustedes analizan un poco, sumo dos complejos, me va a salir un complejo. No me puede salir otra cosa, ¿no? Multiplico complejo por número real, va a salir complejo. Es conmutativo, la suma de complejos es conmutativa, es asociativa. El 0, 0 existe en complejos. El 0 más 0i existe y es el neutro, y cada complejo tiene su opuesto. O sea, el complejo 2 más 3i tiene su opuesto, que es el menos 2 menos 3i, ¿no? Todo se va a ir cumpliendo. O sea, también forman espacio vectorial. Las matrices, orden M por N, ni siquiera estamos hablando de matrices cuadradas, ¿eh? Matrices cualquier orden, siempre con suma, el producto que nosotros conocemos y habitual y que los hemos estado estudiando en álgebra y geometría 1, también forman espacio. Pensemos, o sea, pensemos en matrices ni siquiera cuadradas, en una matrices 3 por 2. Bueno, si yo sumo una 3 por 2 con una 3 por 2, me queda el mismo orden, 3 por 2. No hay forma que me dé una matriz de otro tipo. Es cerrado. Sabemos que es conmutativa la suma de matrices, y sabemos que es conmutativo, que es asociativa, perdón, porque no estamos hablando de producto de matrices. La operación producto, que a mí me van a definir en un espacio vectorial, se trata de multiplicar un elemento del conjunto con un número real, no entre ellos. Y si yo estuviera definiendo producto de matriz, ahí me fallaría conmutatividad, pero no es eso lo que estoy definiendo. Estoy definiendo sumar matrices y multiplicar una matriz por un escalar real. Bien, entonces, ahí sí, sigo teniendo conmutatividad. También tengo al 1 que si multiplico una matriz por el 1, me va a seguir dando la misma matriz. También cada matriz tiene su opuesta. También existe la matriz nula, la nula de orden 3 por 2 existe, y es el neutro. Bueno, es mirar un poco, recordar un poco las propiedades que se estudió, y este conjunto forma un espacio vectorial. Polinomios. Es otro de los espacios vectoriales, bueno, lo vimos también en la unidad 3, nosotros trabajamos con polinomios, pero bueno, ahora estamos reconociendo que esos polinomios forman espacio vectorial. Polinomio grado 2, menor o igual a 2. En este caso, por este ejemplo, pero polinomios de grado n, digamos, forman espacio vectorial. Ahora, el detalle es que si yo digo P sub 2, estoy hablando de polinomios de grado menor o igual a 2.
no polinomios de grado 2 exactamente. Porque ahí me puede pasar que me falle la primera, la de la cerrada. Por ejemplo, si yo tomo el polinomio 2x² más 1, y el otro polinomio es menos 2x² más x, ambos polinomios son de grado 2, pero cuando hago la suma, el 2x² de uno con el menos 2x² del otro, se me anuló la x², y me quedó un polinomio ya no de grado 2, sino grado 1, ¿no? Entonces, cuando uno dice P sub 2, estoy hablando de polinomios de grado menor o igual que 2, o sea, grado 2, grado 1, o solamente número real, que sería polinomio con término independiente solo. Profe, Profe, Sí. por el ejemplo que viste, entonces sí se cumpliría, ¿no? ¿Cómo? Se cumpliría el ejemplo que vos diste, profe, ¿no? O sea, cumpliría la primera propiedad. Que cuando consideramos esto, cuando lo consideramos menor o igual a 2, o a Ah, n, sí, Cambio. obvio. digamos, si yo digo P sub n, estoy hablando de menor o igual a n, Sí. no igual, a eso me refiero. La aclaración que hice es que cuando yo digo P sub 2, no estoy hablando de polinomios solamente grado 2, estoy hablando grado 2, grado 1 o 0. Perfecto. Porque si no me fallaría la primera, la de cerrada me fallaría, y eso ya no sería un espacio vectorial. Claro, profe, donde fallaría por ahí, si tengo ese P sub 2, sería si hago una suma con uno de grado 3. Ahí sí ya me. Y pero de grado 3 tendrías que hablar de P sub 3, entonces. De P sub 3 tendríamos 1 grado 3. No, te No, está sí, no. dentro del conjunto. o sea, si yo solamente me remito a polinomios grado 2, ¿sí? Me puede fallar cuando tengo uno que tenga un ax² y el otro tiene el menos a, ¿no? 2x² y menos 2x², los dos tienen grado 2, pero cuando hago la suma se me anularon las x². Entonces, por eso tengo que considerar grado menor o igual a n. O sea, si digo P sub 2 es menor o igual a 2. Si digo P sub 3 es menor o igual a 3. ¿Sí? Esa es la aclaración que está hecha acá. Bueno, y entonces acá se muestra, se analiza un poquito que por qué forman espacio, ¿no? Que si sumamos dos polinomios de grado menor o igual a 2, lo que obtenemos es otro de grado menor o igual a 2. Quiero decir, si yo sumo dos polinomios de grado menor o igual que 2, no hay forma que me salga uno de grado 3. Es imposible. Porque yo voy a tener uno que será un ax² más algo y el otro que será un bx² más algo, y cuando lo sumo me va a quedar x², no me puede quedar otra cosa. Entonces, es cerrado. Es conmutativa, es asociativa, la suma de polinomios sabemos que es así. Tiene a este polinomio existe, el 0x² más 0x más 0 existe y va a ser el neutro del conjunto. Cada polinomio va a tener un opuesto, que es este. De hecho, nosotros hemos trabajado con esto en la unidad anterior, cuando trabajábamos con el menos p de x, ¿no? Bueno, existe el opuesto del p de x. Si tomo un número real y lo multiplico por un polinomio grado 2, me sigue quedando polinomio. O sea, polinomio multiplicado por número real, sigue quedando polinomio, grado menor o igual a 2. Y bueno, y estas distributividades se cumplen, ¿no? K por P de X más Q de X se puede distribuir, K por P más K por Q. Lo mismo si tengo K más K' por un polinomio, se puede distribuir, sigue cumpliéndose. Esta asociatividad medio rara, que K por K' por el polinomio, y sí, puedo como distribuir esos números. Imaginemos, 2 por 3 por el polinomio, ¿no? O digamos 6 por el polinomio, puedo hacer 2 por 3 por el polinomio, y me va a dar lo mismo. Eso quiere decir esta propiedad. Y la última, obvio, que existe el 1 en R, tal que si multiplico un polinomio por 1, me sigue quedando el mismo polinomio, entonces se cumple.
Bueno, y acá les Profe. aclaro que por qué hay que tomar menor o igual a 2, por esto que hablábamos, ¿ve? Acá está el ejemplo, mirá. Si yo tengo el x cuadrado más 3 con el menos x cuadrado más 5x, son dos polinomios de grado exactamente 2, pero acá si yo hago la suma, el x cuadrado se me anuló y me quedó un polinomio de grado 1. Entonces, si yo quiero salvar este problemita, tengo que hablar de grado menor o igual que 2. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Escucho. Ah, sí, pensé que no me escuchaba, profe. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Sí. Ahí me había quedado con una duda. En la última propiedad, que si existe el 1, ¿sí? En ese, ¿siempre es 1? Siempre es 1. Esa es Ah, fija. perfecto. Listo. Quería Existe eso. el 1 entre los reales, tal que ese 1 multiplicado por el elementito que vos estás estudiando, te sigue dejando el mismo elemento que vos estabas estudiando. Bien, listo. Ahora sí. Gracias, profe. Bien. Bueno, y acá vamos a un ejemplo ya no tan trivial, el ejemplo 5, ¿no? Tenemos el conjunto B, son vectores de R3, pero tales que la segunda componente es 0, o sea, tales que I igual a 0, ¿no? Bueno, acá empieza a entrar una idea, porque hasta ahora los que vimos son los triviales, no triviales porque no se llaman así, pero son los que ya nosotros conocemos y veníamos trabajando sin nombrarlos, veníamos trabajando. Ahora empezamos a trabajar con los que no estábamos trabajando antes, digamos. Y acá aparece una cosa que nos va a empezar a aparecer de aquí en adelante, que es lo que llamamos la caracterización de los elementos de ese conjunto, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen, son vectores de R3, pero tales que I vale 0. Me los está caracterizando, me está diciendo qué forma tienen los elementos con los que yo voy a trabajar. Y eso a partir de aquí, de ahora, de hoy, eso siempre tienen que pensarlo y tenerlo en cuenta, caracterizar a los elementos. Nosotros después vamos a llegar a ver subespacios generados, todo eso, y esto es muy importante, saber cuál es el formato del elemento que está dentro de este conjunto con el que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, automáticamente ven lo que hago. Digo, me dieron el B, que me dijo los vectores de R3 tales que I es 0. Bueno, entonces me pregunto, un elemento genérico de ese conjunto B es un vector de esta forma, con esta caracterización. Esa frase de esta forma, de este formato, caracterizado de esta manera, esa frase se va a empezar a repetir, porque de eso se trata, de caracterizar elementos que están dentro de este conjunto con el que estoy trabajando. ¿Sí? Porque entonces después digo, bueno, a ver, yo tengo que sumar 2 y me tiene que seguir dando de la misma forma. Me tiene que seguir dando elementos del mismo conjunto. No se me puede salir a otro formato. ¿Bien? O tengo que multiplicarlo por un real y tiene que seguir manteniendo la misma forma, la misma caracterización que traía. Bueno, entonces me dieron el conjunto B y yo digo, ok, un vector que pertenece tiene esta forma. Esto, por ejemplo, me sirve para ver si es vacío o no, porque entonces yo digo, a ver, ¿hay elementos acá adentro? Sí, en realidad hay infinitos, pero el vector 1, 0, 3 y está ahí adentro. ¿Por qué? Porque tiene la misma forma, tiene el formato de lo que a mí me caracterizaron. ¿Sí? Porque está caracterizado como los elementos del conjunto B. ¿Qué tenía que tener para estar en B? La segunda componente, 0. Entonces el vector 1, 0, 3 tiene ese formato, pertenece. O sea que listo, ya es no vacío, porque ya encontré uno que pertenece, ¿no? En particular el 0, 0, 0 le pertenece, porque tiene segunda componente igual a 0. De las otras dos componentes no me habló nada, solo me dijo segunda componente igual a 0. ¿Sí? Ese ya es un dato que a mí me interesa. No quiere decir que si el 000 no estaba, yo puedo decir que ese conjunto es vacío. No, eso no es verdadero. Esa es una afirmación falsa. El conjunto puede ser no vacío, pero no lo contiene al 000. ¿No? Es otro tema, digamos. Les digo porque en los parciales eso lo suelen escribir así, y bueno, eso está mal. O sea, si yo digo que el 000 no pertenece
entonces el conjunto es vacío, eso es mentira, porque el conjunto puede tener otros vectores adentro, u otras matrices, u otros polinomios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me importa saber que el 0, 0, 0 está? Y porque yo necesito que tenga un neutro y me sirve saber ese dato, digamos. ¿No? Pero nada más que por eso, ¿eh? No porque si no está el conjunto es vacío, no, eso es mentira. Bueno, entonces, dijimos, tenemos que demostrar las 10 propiedades. Ok. La primera dice, si U está en B y B está en B, yo tengo que probar que la suma U más B sigue perteneciendo a B. ¿Qué significa? Sigue teniendo el formato de los elementos de B. ¿Y cuál era el formato? Segunda componente igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Nunca un ejemplo, ¿eh? Nunca agarrar el vector 103 más el 207 y decir, sí, mirá, la suma está. No, porque no se prueba, no se demuestra con un ejemplo nunca, jamás. También ese es un error de parcial. Yo tengo que tomar un genérico. Tomo el U, que le voy a dar la forma que tienen los elementos de B, ¿no es cierto? Va a tener un número acá que lo llamé X0, el 0 como segunda componente y otro número afuera. Y agarro otro, y le voy a dar otros números, por supuesto, el X1, el 0 y el Z1. Y me voy a proponer sumarlos. Bueno, porque me dijo que era la suma habitual, ¿no? Acá como no le está poniendo circulito raro, es suma habitual y producto por un número real habitual. Bueno, entonces, listo, me propongo sumarlos, yo sé sumar vectores. ¿Cómo se sumaba? Y bueno, x0 más x1, 0 más 0, y z0 más z1. ¿Qué pasó acá? La suma sale con segunda componente igual a 0, o sea, con la misma caracterización que tienen los elementos de B. Entonces la suma sigue perteneciendo a B. Bueno, y ahí le ponemos... Profe, Sí. si el segundo elemento fuera distinto de 0, ya no perteneciera, ¿verdad? A ver. Y no, claro, y no lo podés tomar como, no lo podés tomar para tu Claro. demostración. Pero Tiene que, los otros dos elementos pueden ser, digamos, o sea, pueden ser, o sea, tienen que ser distintos de 0, no importa qué valor tenga, ¿no? no necesariamente, porque no te dijo nada. Del X y del Z no te dijo nada. Te dijo que el Y vale 0. Nada más. O sea que el X puede ser un 0 y el Z puede ser un 0, o no. Acá hay que entrar a abrir la mente, ¿eh? Acá nada es como uno le parecía antes. Por eso yo dije que un detalle importante en este caso era que el 0, 0, 0 está, porque como de X y Z no me dijo nada, y bueno, yo puedo asumir que X y Z también son ceros. Claro, o sea, la condición es solamente que el segundo elemento sea igual a 0. Exacto. Esa es la única condición que te Ok. dio, y con eso vos formateás, o sea, vos caracterizás a los elementos que están ahí adentro. Conviene decírselo uno en voz alta. Cuando uno está haciendo el ejercicio, lees el ejercicio y decís, bueno, ¿qué me está pidiendo? Ah, me está diciendo que la segunda tiene que ser un 0. Y te lo repetís, porque como tenés que hacer 10 demostraciones, como que todas las veces estás volviendo a lo mismo, ¿no? Bueno, la 1 quedó demostrada. ¿Ven? Agarramos uno de B y el otro de B y lo sumamos y siguió perteneciendo a B. Y nunca dimos un ejemplo. Vamos a la 2. La 2 dice, que era la asociativa, dice que si U está en B y B está en B y W está en B, entonces se cumple la asociatividad. De nuevo, voy a los genéricos, jamás a un ejemplo. Entonces digo, el U es esto, X0, 0, Z0. El B es X1, 0, Z1. El W es X2, 0, Z2. Estos que pongo acá, X0, Z0, X1, Z1, son todos distintos, porque esto es genérico. No puedo volver a poner X0 acá, Z0 acá, no, son distintas. Bueno, entonces arranco. Digo, escribo cómo sería sumarlo, ahora reemplazo, hago toda la suma porque sé sumar vectores, qué sé yo, llego a un momento acá que esto puedo como asociarlo de distintas maneras, porque cada componente de estas son todos números reales, así que puedo, y termina saliéndome que están asociados de otra forma, ¿no? O sea, ¿qué hice acá? Primero asocié estos dos.
Cuando sumo estos dos me quedó el x1 más x2, el 0 y z1 más z2. Ahora tengo que sumar el primero con este. Está acá la suma. Pero estos son todos números reales. O sea que acá la asociatividad existe entre números reales. Entonces, asocio, despego el u del b, digamos, lo despego y dejo al w afuera, y llego a demostrar lo que se quería demostrar acá. Entonces cierro diciendo que se cumplió la asociatividad como se quería demostrar. Profe, Sí, los elementos que elegimos, el B, el W, el U, siempre tienen que pertenecer al conjunto, ¿no? sí, sí. Bien, Eso te dice la propiedad, te dice si u está en B y B está en B, entonces u más B está en B. listo. Bien. Bueno, después viene la conmutatividad, lo mismo, planteo el U genérico, planteo el B genérico, pertenecen a B porque le puse la condición que tiene B, que era la segunda componente 0, arranco a sumar U más B, hago la suma porque sé hacerla, pero todos estos numeritos son todos reales, en los reales la conmutatividad existe, doy vuelta, ¿y esto qué significa? Y significa que puedo primero agarrar el B y después el U, y entonces quedé demostrado que U más B es lo mismo que B más U, y concluyo. Siempre esto muy prolijito, desarrolladita la demostración, conclusión al final. Ven que empiezo diciendo debo probar qué, y me escribo lo que me tengo que probar, y cuando terminé digo cómo quería demostrar, ¿no? Bueno, y acá vamos a la que existe ese neutro en B, tal que ese neutro más el U es lo mismo que U más el neutro y es U. La propiedad dice esto, pero nosotros nunca probamos las tres cosas, porque como antes probé la conmutatividad, digamos, si yo, como ya tengo la conmutatividad, decir que el neutro más U es lo mismo que U más el neutro, eso es obvio porque ya probé la conmutatividad. Entonces, simplemente comprobar una de las dos, o sea, lo importante es que U más el neutro me dé el U. Eso es lo importante, porque después la otra surge de consecuencia de la conmutativa, ¿no? Y fíjense que yo acá digo, debo probar que existe el neutro que es ABC. No digo que es el 000. Si bien yo antes ya miré y dije, ah, el 000 ya está en este conjunto B, porque tiene segunda componente 0, ¿no? Pero no parto de ahí. No supongo que el que existe es el 000. Yo digo que existe este, que lo voy a llamar ABC, tal que S sumado con el U me da el U, ¿no? Y entonces, bueno, como ese ABC que yo planteé tiene que pertenecer a B, al espacio, al conjunto, que tenían todos la segunda componente nula, entonces ese cero que me estoy planteando, ese nulo, neutro que me estoy planteando, en realidad va a ser el A0C, que debe pertenecer a B, esa es la idea. Bueno, entonces, volvemos. El U lo tomo genéricamente, como siempre, x0, 0 y z0, y ahora me planteo la suma de 0 más el U. 0 esto, A0C, nunca suponiendo que es el que yo intuyo que va a ser, pero lo tengo que demostrar. Bueno, hago esta suma, ¿y qué pasó? Me dice que esta suma tiene que ser igual al B. Bueno, entonces, A más X0 tendrá que ser igual a X0. Ya 0 es igual a 0, ahí estamos bien, y C más Z0 tiene que ser Z0. Entonces ahí me queda un pequeñito sistema de ecuaciones, ¿no? Que por suerte la segunda línea acá, 0 igual a 0, es un obvio, no es un absurdo, porque si no, no se estaría cumpliendo. Es un obvio, y me quedan las otras dos ecuaciones. Bueno, ¿y qué pasó? Y me dice que el A es 0 y que el C es 0. Entonces, yo demostré que existe ese ABC con el que yo había empezado, existe y es el vector 0, 0, 0, que pertenece a B porque tiene el formato de los vectores de B, porque tiene segunda componente igual a 0. ¿Bien? Pero yo no arranqué pensando que este era el nulo, porque no se debe hacer así. Yo arranqué pensando que era un ABC. Como después le tenía que dar yo la caracterización que tiene B,
donde la segunda componente es 0, entonces dije, bueno, en realidad no es ABC, sino que es A0C, y de ahí empecé la demostración y lo encontré. Entonces, como lo encontré y pertenece a B, listo, tengo un neutro. Y es este, y es este. Una vez que tengo el neutro, que esto es el único orden que hay que cumplir, primero ver el neutro y después ver el opuesto, ¿no? Una vez que tengo el neutro, digo, bueno, ahora resulta que yo tengo que poder tomar un U de B y encontrar ese U', que no le estoy llamando menos U, tengo que poder encontrar ese U', tal que cuando sume el U más el U', me dé el neutro que acabo de encontrar en el inciso de arriba. Por eso primero tengo que tener el neutro, si no, no sé contra quién compararlo. ¿Bien? Bueno, entonces digo, tengo este U, X0, 0, Z0, debo probar que existe este otro, A0C, tal que la suma me da el 0, 0, 0 que encontré en el otro inciso. Hago ese planteo, ¿no es cierto? Y llego a esta igualdad donde X0 más A me tiene que dar 0, 0 tiene que ser igual a 0, vamos bien, y Z0 más C me tiene que dar 0. Otra vez caigo en un sistemita de ecuaciones, pero donde me dice que el A es el menos X0 y el C es el menos Z0. Entonces yo encontré, digo que existe un vector U' que tiene el formato que tiene que tener los de B, tiene segunda componente 0, y que es este, y que entonces será el opuesto del vector B, ¿no? Bueno, y después vienen todas las de números reales, pero ya estas son más sencillas. ¿Qué me dice la primera? Me dice que si yo multiplico 1 de B con un número real, tiene que seguir estando en B. ¿Qué significa eso? Tiene que seguir teniendo la segunda componente igual a 0. Bueno, pero si yo agarro cualquiera de los de B, que es este, y lo multiplico por un real cualquiera, cuando haga ese real por 0 va a seguir dando 0. O sea, va a seguir teniendo la segunda componente igual a 0 y va a seguir perteneciendo a B. ¿No? Y bueno, y después así las otras, que esas ustedes mírenlas así después, para no destinarle tiempo ahora, pero bueno, todo esto se cumple, está todo demostradito acá paso a paso, pero todo esto se cumple. Digamos, lo que nosotros habíamos considerado que era este B, que eran los vectores de R3 que tenían segunda componente nula, con la suma y el producto habituales, esos forman un espacio vectorial. Es lo que acabamos de probar, ¿no? Bueno, acá hay uno que tiene esa suma, ya empieza a definir sumas raras, ¿ven? Por ejemplo, consideremos el conjunto de números reales con las operaciones que vamos a definir a continuación. Y acá me entran a definir la suma rara. Me dicen que ahora, cuando yo quiero sumar x más y, no voy a sumar x más y, voy a hacer esta cuenta. Voy a hacer x menos 3y. ¿No? Por ejemplo, yo quiero sumar 3 más 5, que uno diría, y te da 8. No, con esta suma no te da 8. Porque si vos tenés un 3 y un 5 acá, lo que vos tenés que hacer es 3 menos 3 por 5, o sea, 3 menos 15 menos 12. Con esta suma, 3 más 5 daría menos 12, no daría 8, que es lo que uno conoce. Y me definieron acá un producto raro. Me definieron que número alfa por el real x, bueno, resulta que es lo mismo que hacer alfa por x. La suma rara coincide, el producto raro, perdón, coincide con el producto habitual de los reales. Pero la suma rara no coincide con la suma de los reales. Y yo quiero ver si los reales con esta suma y este producto forman un espacio vectorial. O sea, me tengo que proponer demostrar las 10 propiedades. ¿Qué decía la primera? Bueno, decía que si X está en R y está en R, entonces la suma está en R. Y sí, ahí no hay problema, porque yo agarro un real con otro real, ¿no? X más Y, según estaba definida la suma, era X menos 3Y. Como los dos son reales, digamos, el resultado que obtengo es otro número real. La suma esta rara es cerrada. Yo agarro dos reales y obtengo otro número real. Listo. Bien. Esa se cumplió.
Ahora, tengo que probar la asociatividad, por ejemplo. Esta, que el X está en R, el Y está en R y el Z está en R. Y yo tengo que probar la asociatividad. Bueno, empiezo a escribir esa suma. Digamos, primero tengo esto de acá, este X más Y sumado con Z, ¿no? Bueno, pero ¿qué significaba sumar con esta nueva suma? Sumar significaba agarrar el primero y restarle 3 veces el segundo. Entonces yo tengo que agarrar el primero, que es esto, este X más Y, y restarle 3 veces Z. Pero acá adentro me quedó otra vez la suma rara. ¿Y qué me decía la suma rara? Agarrás el primero y le restás 3 veces el segundo. Es lo que hice acá. Agarré el primero y le resté 3 veces el segundo. Y traía, de antes, traía restado 3 veces el Z. Llegué a esta expresión, que voy a llamar expresión A, ¿no? Llegué a X menos 3Y menos 3Z. Bueno, ahora agarro la otra parte de la igualdad. Digo, bueno, ahora voy a querer asociar de otra manera. Voy a tener el X afuera y voy a querer sumar lo otro que está asociado. ¿Qué significaba hacer esta suma? Significaba agarrar al X y restarle 3 veces el segundo, o sea, menos 3 veces esto. Pero ahí adentro está la suma rara. Y la suma rara me decía, agarra el Y y le restás 3 veces el Z. Entonces, es lo que hice acá. Pero ahora, ¿qué pasó? Cuando quiero ahora distribuir esto, me quedó X menos 3Y más 9Z. Esta expresión B no es la misma que la expresión A. Entonces, la asociatividad con esta suma rara no se está cumpliendo. Fíjense que tampoco se cumpliría la conmutatividad, que capaz que es más fácil de ver. Porque si yo agarro X más Y, tengo que hacer al primero, al X, restarle 3 veces Y. ¿Y qué pasa si yo quiero hacer Y más X? Al primero, que es Y, le tengo que restar 3X. O sea, Y menos 3X. Y menos 3X no es lo mismo que X menos 3Y. No se me está cumpliendo tampoco la conmutatividad. O sea que, bueno, claramente no es un espacio vectorial esta operación rara. Profe, Sí. no entendí. Z, ¿le asignaste algo, profe, a Z? No lo terminé de entender el ejemplo. Va, la propiedad 2. ¿Este 9Z? No, me reí del chat ahí recién que alguien dijo, Dios, soy yo de nuevo. Bueno, empezamos así, ¿eh? Empieza la cabeza a que, Dios, sí, pero esto yo lo sabía hacer, ¿qué pasó? Bueno, no entendimos esto del Z. Decir, a ver, por eso digo esto de decirlo en voz alta. La suma rara que me han definido acá me dicen que para sumar X más Y, raramente, yo tengo que tomar el primero y a eso restarle el triple del segundo. Ok. Profe, ¿eso siempre es así o es solo en ese caso? No, esta es la que te definieron acá en este ejercicio. Es la condición de ese ejemplo. Yo te puedo Claro, porque puede, profe, raras y productos raros. profe, la o sea suma que puede rara haber y otro el- caso. Sí, Hablamos de cada ejercicio que puede haber. te va a decir, mira, ahora se suma de esta manera. Por ejemplo, te puede decir X más Y, en realidad es X por Y. Puede ser. O sea, la suma rara, profe, puede ser cualquier operación que nosotros Cualquier. conozcamos. Cualquier. Claro. La que O te sea, van a profe, rara. definir que en cada puede ser ejercicio. cualquier cosa, ¿o no? Puede La que ser te van a definir X, en cada ejercicio. Vos X tendrás que ver si dividido. esta definición cumple con las reglas o no cumple. O sea, ¿es espacio o no es espacio? Bien. Profe, ¿va a hacer algún ejemplo de esto en la pizarra? Ahora vamos a hacer, sí, acá en la hoja voy a hacer ahora. Profe. No tengo la pizarra, ya la semana que viene voy a tener de nuevo. Pero ahora lo vamos a hacer en la Así se hoja entiende un... lo que tengo pensado. Dale, profe, gracias. Bueno, entonces digo esto que dice uno de decirlo en voz alta, ¿no? Acá me dijo, mira, para sumar X más Y tenés que agarrar al primero y restarle el triple del segundo. Entonces, yo leo esto que está acá y digo, a ver, acá hay un bloque, ¿no? Es este bloque sumado con Z. ¿Qué decía la suma rara? Y decía que tenés que tomar este bloque y restarle 3 veces el Z. Es lo que hice acá, ¿no? Tomé ese bloque y resté 3 veces el Z. Pero adentro de ese bloque está la suma rara. Entonces tengo que tomar el X y restarle 3 veces Y.
es lo que dice acá, ¿no? Menos 3z. Bueno, y después ya trabajo, como sé trabajar, y llego a una cosa. Agarro la otra parte para ver si me da lo mismo. Que si es asociativa me tiene que dar lo mismo, lo agarre de donde lo agarre. Bueno, agarro el otro lado. Profe, Sí. Sí. ¿por qué quedó menos 3z? ¿Por qué quedó menos 3z cuando decía en la suma rara más z? O sea, La yo sé que suma rara es como dice acá. La suma rara te dijo. Sería que Z se comporta como I, profe, ¿no? Claro, exactamente. Porque el primero Tiene menos esa 3 observación. veces el segundo. Bueno, por eso esto de que uno dice, yo me lo digo a mí mismo, ¿no? Me lo digo en voz alta. Ahora no son X, Y, Z exactamente, son entes, son cositas, son elementos, ¿no? Entonces, ¿qué me definieron acá? Me dijeron, agarrás el primero y le restás el triple del segundo. Eso cuando era X e Y, pero cuando llego acá y encuentro con Z, digo, bueno, ahora el segundo es Z, ¿no? El primero es este bloquecito de acá y el segundo es Z. Entonces yo tengo que escribir este bloquecito y restarle 3 veces Z, que es el segundo. Pero acá dentro de este bloquecito otra vez está la suma rara, entonces tengo que escribir el X y restarle 3 veces el segundo, que es Y ahora. Y esto me queda porque venía de arrastre. Cuando voy a pensarlo del otro lado, ahora el primero es X y el segundo es este bloquecito. Entonces la suma me decía, escribís el primero y le restás 3 veces el segundo. Pero el segundo es un bloquecito con una suma rara. Bien, ¿qué hago acá adentro con este I suma rara Z? Y tengo que escribir al I y restarle 3 veces Z. Y después lo que me quedó acá es una distribución normal, común y corriente de la que conocemos. Entonces, cuando hago esa distribución, acá llegué a que no me dio lo mismo. Entonces no se cumple la asociatividad. Ahí está, profe, sí. Y yo No lo me había mismo que generado. decía con la conmutatividad. Capaz que es más fácil probar la no conmutatividad. Porque X más Y es esto, X menos 3Y. Pero si yo quiero hacer Y más X, sería Y menos 3X. Y menos 3X no es la misma expresión que X menos 3Y. Entonces tampoco es conmutativa. Pasa que parece que solamente eso tomaría X y lo que estaría en Y. No que X representa a X más Y y en ese caso la Z representa a 3 veces la Z sería. Representa Y en ese caso. Y si lo querés pensar, sí, por eso. Profe, pero El X, el Y, ¿dónde el Z está? ahora son entes. Ahí adentro puede haber, como estaba acá, ¿no? Ahí adentro puede haber una suma rara, en vez de llamarse Y se llamó Z. Profe, Sí, pero no dice la condición de z ahí, o sea, en la suma rara. Nada más dice de x y y. ¿O no? claro, pero te dice de una cosa con otra cosa. O sea, un elemento sumado a otro elemento. Que lo llamaron X e Y, pero yo podría haberlo llamado A más B, podría haber llamado Z más T, no importa. Es un elemento sumando a otro elemento. Entonces, cuando vos lees, por ejemplo, ay no, lo taché. Cuando vos lees esto que está acá, vos tenés un elemento que es esa bolsita, ese paréntesis, sumado al otro elemento que es el Z. Y cuando Claro, lees abajo, eso tenés lo sé. sumado a este otro elemento que ahora es una bolsita. ¿Mm? Sí, te escucho, tal. No, o sea, lo que está dentro del paréntesis que dice x más y, sí lo había entendido, pero después la parte de afuera Porque tenés que ya me seguir confundió. expandiendo. O sea, el X más Y lo único que significa es una cosa más otra cosa. Si se llaman X e Y, buenísimo, pero si se llama Z y T, tenés que seguir haciendo lo mismo que te indicó la suma rara. ¿Sí?
Sí. Esto es lo más bueno, ahí me siguen, acuérdense de eso cuando estemos en el último tema, más siguen. Vendrán cosas peores, decía la Biblia. Sí, sí, tenemos razón. Bueno, no me voy a copar leyendo el chat porque si no me voy a tentar de risa con estas cosas. Bueno, vamos a un ejemplo. Profe, le hago una consulta. Sí. Esa notación de real, suma y multiplicación es la notación del espacio vectorial. Cuando te la ponen con circulito es la que le llamamos suma especial o suma rara o suma del espacio vectorial. Claro, pero ahí donde dice analizar, sí, y después te aparece reales, suma en circulito y multiplicación en circulito. ¿Esa es la notación de espacio vectorial? No, eso es lo que te está, donde estamos acá. Lo que te está diciendo es que los reales con la suma rara y el producto raro forman un espacio vectorial. Eso te está diciendo. Perfecto, gracias. ¿Sí? Que por eso le pone el circulito, porque si yo te digo R más por, te estoy diciendo suma habitual y producto habitual. Pero acá resulta que la suma que me definieron es otra cosa, no es para nada la habitual. ¿Sí? Eso es. Mirá, vamos a mirar este. Alfa X es X. Acá me dice analizar si R con la suma rara y el producto raro que me van a definir aquí, si son espacio vectorial. Esta suma rara, en realidad no es rara, es la suma normal. O sea, me dice X suma rara con Y es X más Y, como lo sabes hacer, correcto. El problema lo tengo acá. Me dice que multiplicar un número por X, el resultado que da es X. Por ejemplo, 3 por X, X. 5 por X, X. Según este producto raro. ¿No? 2 por 3, 3. 7 por 3, 3. No es para nada lo que yo sé hacer, es otra cosa. Bueno, entonces, en este caso me voy a tener que concentrar en las propiedades, las del producto, porque las de la suma, como la suma es la misma que yo sé hacer, esas las va a cumplir a todas. Es conmutativa, es asociativa, tiene al cero, tiene cada uno su opuesto, no hay problema ahí. El problema ahora lo tengo acá. ¿Y dónde me puede fallar? Y por ejemplo en las del producto que me decía que si yo tengo alfa más beta por el vector, yo podía distribuir, ¿no? Tenía que hacer alfa beta, alfa vector más beta vector. Y ahí me va a fallar, porque imaginemos que yo tengo 2 más 3 por X. Si yo distribuyera 2 por X y 3 por X, cada uno de esos me está dando X. Entonces no me va a dar igual. Pero ¿estaría bien o no, profe? Porque si usted hace 2 más 3 es 5, 5 por X es X. Y dan los O sea 3. que me quedaría como X el resultado, ¿no? Si vos haces 2 por X más 3 por X, te está dando 2X. Está mal. La otra te da X sola. Y el otro te da X sola. le daría 2X, claro. Claro, pero Claro. o sea, primero la suma y después la multiplicación, en este caso, ¿cómo? Entonces, me tengo que concentrar acá, porque no voy a hacer todas las veces la lista de las 10, o sea, tengo que más o menos tantear y decir, a ver, ¿por dónde falla? Por el lado de la suma, este no va a fallar, porque la suma rara es la misma que la suma que sé hacer, y ya sé que todo eso se cumple. Entonces me dedico a mirar el producto, que es la que me definieron distinto, ¿no? Bueno, eso tienen ahí ustedes para hacer, y después están estos. Por ejemplo, acá dice que B es el conjunto de vectores de R2, ¿ven? Con las componentes positivas. Con X e Y mayor o igual a 0. Ahí, profe, podría fallar la de multiplicar por un número real, ¿o no? Sí, pero acá me están definiendo, ahora me quedé pensando porque me están definiendo sumas raras y productos raros, ¿no? Ah, ole. Así que este capaz que sea, no sé, habría que tomarse el tiempo de hacerlo. Entonces sí o sí, profe, para que puede haya... ser que sea, porque tiene suma rara, no me acuerdo yo si es o no. El tercero, por ejemplo, acá tenemos un temita.
Acá tenemos una recta, ¿ven? Son los vectores de R2, pero tal que I es 3X más 2, o sea, son los puntos que están sobre la recta. Pero esta recta no está pasando por el origen, o sea, el par 0, 0, en este conjunto B, el par 0, 0 no está. Ese dato es muy bueno, porque en algún lado esto va a fallar. Porque si no tiene al nulo, esto falla. O sea, fíjense, empiecen a probar, qué sé yo, conmutatividad y eso yo creo que tiene que... Mira, yo creo que falla la primera nomás, porque si yo agarro un vector, a ver, vamos a hacerlo en la hoja. Vamos a pasar al... No, está bien. Vamos a pasar a la hoja. Pero me parece que la primera va a fallar. A ver, ¿dónde me busco? Vamos a dejar de compartir porque de hecho... ese, a ver, vamos a ir a la hoja. Vamos a ir a la hoja acá. Era 3x más 2, ¿no? ¿Era I igual a 3x más 2? Sí, profe. O sea, el B eran los xy en R2, tal que I es 3x más 2. Bueno, lo primero que uno hace es caracterizar. Digamos, el vector B va a pertenecer a B. Profe, Profe, se disculpe. le corrió la cámara. Corrió la cámara. O corra la hoja más para el lado del mouse. Ahí está. Perfecto. Gracias. Ahí. Bien. Un vector B va a pertenecer a ese conjunto B si, solo si, la I tiene este formato. O sea, el vector B va a tener un X y la I va a ser 3X más 2. Este es el formato que caracteriza a los vectores de este conjunto B. ¿Qué decía la primera de todas? Decía que si yo tomo un U en B y un B en B, cuando lo sume, tiene que seguir estando en B. O sea, seguir teniendo la forma de los vectores de B. Bueno, entonces, vamos a esa. Debo probar que si U está en B y B está en B, entonces U más B está en B. Me doy un genérico, por supuesto. El U va a tener a X y a 3X más 2. Y el B va a tener a X', o le puedo poner X0 y X1, qué sé yo, pero va a tener X' y el I va a ser 3X' más 2. ¿Sí? Profe, perdón. Sí. En ese caso, el X' sería como lo que vimos al principio, digamos, que no necesariamente era el opuesto de X. Claro, no, o no. es- No necesariamente. También puedo Ah, ponerle, por ejemplo, X0, a este le pongo X0, 3X0 más 2, y a este le pongo X1, 3X1 más 2, por O ejemplo. si no, profe, para que no caiga la confusión, le podemos poner AB también, ¿no? Sí, también. Podés poner acá, bueno, podemos poner eso, 3A y 3A más 2. ¿No? Bueno, pero ¿qué va a pasar cuando lo sume? Cuando yo hago U más B, me va a quedar X más A, y el otro me va a quedar 3X más 2 más 3A más 2. ¿Cierto? Porque va a ser esta sumada con esta. 3X y más 3A, ahí puedo sacar un factor común 3, ¿no? O sea, esto me estaría quedando X más A, y acá me quedaría 3X más A, porque asocié 3X más 3A, pero ¿y acá qué pasó? Más 2 más 2, o sea, eso es más 4. Y esa suma no pertenece a B, porque la caracterización de B era que tenían como componente I, tenían 3 por el primero más 2, no más 4. Imaginemos que avanzo un poco más y digo que al X más A lo voy a llamar M.
¿no? Bueno, entonces, ¿cómo me quedó la suma? Me quedó con m acá, y acá me quedó con M. m más 4. Eso no pertenece a B. O sea, la primera nomás me falló. Pero fíjense, ¿por qué Profe, profe, entonces no va a ser estaba espacio. seguro que esto iba a fallar? Porque en ese conjunto no está el 0, 0. Porque como la y es 3 por x más 2, cuando la x valga 0, la y va a valer 2. Entonces ya eso es el indicio para decir que en algún lado va a fallar.